Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí una semana más en Pláticas en Conciencia. ¿Cómo estás, Avi? Hola, muy bien, Dalia, buenas tardes. Aquí ya arrancando semana con mucha energía. Exactamente, ya estamos iniciando esta semana del 6 de julio. Ay, de verdad es que cada vez que digo la fecha, digo, se está pasando, pero como súper rápido, ¿no? Esto de que se acelera los tiempos me queda súper claro porque la verdad es que vamos, pero como con una vorágine, como una vorágine. No sé si eso es solamente mi percepción o así lo sientas tú también, Avi. Sí, como que últimamente, sobre todo este último mes, lo he sentido que se fue rapidísimo. O sea, sí se están yendo rápido los meses, pero yo creo que también tiene que ver con tanta actividad. Yo creo, yo siento. Sí, Ujú. eso es cierto, ¿no? El día de hoy estaba escuchando a una persona, o sea, se estaba haciendo una entrevista y justo estaba diciendo es que cuando las personas en esta cuarentena o en esta, ya no sé ni qué fue, retiro, cuarentena, o sea, cuánto tiempo, pero pues que se quedaban sin hacer nada, como metiendo la cabeza en la tierra literal, pues pareciera que se iban a sentir mal, o sea, no es de que pareciera, sí, se sentían mal porque de alguna manera era como tratar de evadirse de las cosas, ¿no? Nosotros que nos pusimos a hacer N cantidad de cosas, ya muchas veces pensaba, creo que estoy haciendo más cosas que cuando estoy fuera, Es ¿no? normal, ¿no? Ujú. Porque cuando estás fuera tienes como un poco esta onda de, pues, no sé, a lo mejor el tráfico, ¿no? Que te toma de llegar a un lugar a otro, entonces no haces tantas cosas, pero pues aquí es como una tras otra, ¿no? Así tú, por ejemplo, con tus cursos, así, pero bueno, esas fueron mis reflexiones el día de hoy. ¿Cómo están los números, Adi? Cuéntanos. Bueno, hoy es 6 de julio del 2020 y bueno, acabamos de pasar un fin de semana con luna llena y una serie de situaciones astrológicas que aún así se siente esa energía, ¿sí? Es intenso, por lo menos yo he tenido así este malestar o tuve este malestar de dolorcito como de cabeza y hasta como que me sentía como en veces perdida. Pero bueno, es parte de que a lo mejor a veces somos muy sensibles y lo percibimos. Hay quien dice, no, yo no siento nada, todo está bien, ¿no? Todo depende cómo estés de sensibilizado. Y bueno, seguimos, o sea, esta misma corriente energética que venimos desde el jueves aproximadamente, viene en el mismo orden, ¿sí? Venimos con esa misma línea, o sea, eran los días preparatorios, está el movimiento energético que platicamos el viernes y seguimos transitando esta misma energía. Seguramente ya va a cambiar en 2, 3 días, vamos a tener un movimiento nuevamente marcado, pero el día de hoy, si sumamos esta cifra, nos da un número 17. Sí, nuevamente este 7, ¿no? Estamos en 7, mes 7, sigue el 7, ayer fue 7, o sea, digamos que ayer nos dio un 7 también, digamos total, no en fecha. Mañana es 7, entonces, como que este 7 ha estado presente, ¿sí? Y, eh, y aquí como vemos esta frecuencia, bueno, si la sumamos nos da un número 8. Hemos hablado muchas características de la frecuencia 8 que tiene que ver con la parte material, con la parte del equilibrio entre materia y espíritu. Eh, Hemos hablado también de que aquellos que tienen esta frecuencia 8 tienen la capacidad de poder materializar, ¿sí? O sea, de vislumbrar o de ver precisamente aquí estas ideas, de tener estas visualizaciones, proyecciones y traerlas a la materia. Ujú. Hemos hablado mucho de esto porque a fin del día somos parte de esta materia y si no vemos las cosas tangibles o físicas, como que no creemos, somos Ujú. incrédulos en ese sentido. Y bueno, ahora la energía nos está invitando.
más al sentido introspectivo de la parte espiritual, ¿sí? O sea, actúa siempre con esta visión de poder materializar lo que tú deseas como tú quieres, ¿sí? Pero desde tu parte interna, desde tu sabiduría misma. Ujú. Eh, es como decir, bueno, has estado con la materia un 80% y en la parte espiritual un 30%. Entonces, requiere subir, ¿sí? Esa parte espiritual para encontrar ese equilibrio. Porque muchas veces ahí es donde nos atoramos, donde decimos, bueno, quiero hacer cosas, ajá, pero no se me están dando. Siempre es una palabra que escuchamos, ¿no? No se me dan las cosas como quiero. Se me dan a veces desde otro punto de vista. Y tiene que ver mucho desde cómo estás gestando esta idea, esta proyección, esta planeación o esta visión que tienes. ¿Sí? Y mucho de ello, yo digo, bueno, ¿dónde la estás gestando? ¿Desde dónde, qué origen tiene? Tiene que ver también con tu propio equilibrio, ¿sí? Obviamente, si tú estás descompensado y te estás cargándote más a la parte material, mm, así va a ser, ¿sí? O sea, simplemente se te va a presentar las cosas, eh, digamos que las estás pensando y ya las estás viviendo al día o mañana o a corto plazo. Ujú. Pero ahí es cuando dices, es que no era como yo quería. Bueno, pues entonces habría que revisar desde tu ser espiritual cómo estás gestando todo. Entonces, la recomendación es esa. Ahorita la energía está para ocuparla. Yo digo, si tenemos verdaderamente tantos movimientos energéticos, ¿por qué no aprovechar las frecuencias? Si la frecuencia está para visualizar hacia adentro y empezar a proyectar desde ese ser interno, bueno, pues utiliza esa herramienta de esa forma. Ujú. Empieza a modificar algunas formas que tenemos de cómo hacemos las cosas y eso te va a generar resultados. Entonces, bueno, así iniciamos la semana con esta frecuencia 8, que es un día, también esa es una recomendación que les voy a decir, es un día en el que podemos materializar cosas, pero no son momentos factibles para cierre de negocios, para para iniciar algún proyecto a largo plazo, ¿sí? Es para materializar cosas cortas, porque la energía está en mucho movimiento y muy fluctuante. Entonces, lo que puedas gestar no se puede sostener, no se va a sostener como tú quieres. Mm. Entonces, eso también tiene que ver, la energía va a estar en movimiento, entonces pongan atención eh, en ese sentido. O sea, decisiones que vayan a modificar, que vayan a cambiar tu vida, que sean a largo plazo, tómate un día más o una semana más para realizarlas, ¿ok? Bueno, así las cosas, Dalia. Oye, interesante, porque, o sea, siempre como que el 8 era día de comienzos, ¿no? También, y en este caso no, ¿no? También por todo lo demás, por la energía de cómo se ha venido sintiendo, lo que decías de la introspección y demás. Ujú. Totalmente, totalmente. Es como que todo te va a llevar al origen. Ok. Entonces, no puedes tomar decisiones tan arrebatadas ahorita. Tienes que tener un poco de paciencia. Esperemos un poco más a que la energía esté más estable y tú puedas ir fluyendo con la energía también. Ujú. Ok, perfecto. Muy, muy interesante. Y mira, justo el día de hoy, en la cartita del oráculo, nos sale conexión con Gaia, materializa tus sueños. Bueno, o sea, ¿por qué no? El 8 ya nos está indicando, pero además la conexión que es interna, ¿no? O sea, no solamente, y que tiene muchísimo que ver con el día de hoy que vamos a hablar de esa Ujú. ley de correspondencia, porque así como es afuera, es adentro, ¿no, Avi? ¿Cómo es? Así es.
Justamente la cartita está súper reveladora porque estamos hablando de ir de esa parte interna a materializar lo que tú quieres, a traerlo justo a esta realidad de esa forma. Y qué mejor que estar en conexión contigo y también, ¿por qué no? Con la tierra, ¿no? Con esta tierra, anclado en la tierra, siempre para estar muy perceptivo, sensitivo de cómo se está comportando pues todo a tu alrededor, ¿no? Exactamente. Pues maravilloso, maravillosa esta carta que creo que ni siquiera la habíamos sacado anteriormente, así No, es está que muy linda. me gustó muchísimo esta cartita, pero bueno, ya ahora sí entramos de lleno con nuestro programa del día de hoy, que tiene que ver con la ley de correspondencia, es la segunda ley, ¿no? Espiritual, del Kybalión, del mentalismo. ¿No? Hay muchas formas en las que se habla de estas 7 leyes espirituales. ¿Cómo ves, Avi? Cuéntanoslo todo. Los cuento yo. Bueno, vamos a ir platicando cómo trabajamos la otra ley. Creo que Sí. las dos tenemos bases de esa información y podemos ir platicando también con nuestra experiencia, ¿no? Cómo la hemos ido aplicando. Lo Ujú. importante es que empieces a conocer si es que no sabías de estas 7 leyes universales o 7 leyes espirituales o los principios del Kybalión, como quieras llamarlos. Eh, que ahorita empieces a tomar esta información y pongas mucha atención porque son efectos que nos están, que día con día los estamos ocupando y no nos damos cuenta. Eso es lo más loco de todo esto, ¿no? Ujú. Que cuando las descubres dices en serio, cómo de verdad esto ya estaba ejerciendo en mi vida, pero no me daba yo cuenta. Entonces, lo importante es eso, que demos esas aplicaciones, cómo las ocupamos. Bueno, y en realidad, la ley de correspondencia nos dice, bueno, como es arriba, es abajo, ¿no? Siempre, y yo diría a la derecha, a la izquierda, atrás y adelante. O sea, en todo nuestro alrededor eh, es como si fuéramos una proyección de nosotros mismos. Eso pudiéramos explicar. ¿Y cómo podemos entender esta ley? O sea, ¿cómo la podemos ver reflejada en el día a día? Pues con un montón de situaciones que nos pasan, ¿no? Tiene que ver también con generar ideas, ¿sí? Que quizás están en proyección. Vamos a ir acentuando, ¿no? O sea, hablábamos del mentalismo, de toda esta parte de eh, es mental, ahí se gesta todo, ¿sí? Viene de un todo, ¿ok? Pero, ¿cómo, ¿cómo vemos estas ideas que también estamos pensando, que estamos generando, proyectadas en nuestra realidad? ¿Sí? ¿Y por qué decimos cómo es arriba, es abajo y por qué? ¿Sí? Siempre es estas, yo al principio me hacía esas preguntas, decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué nos dicen que como es arriba es abajo? Yo no entendía a qué referencia o a qué se estaba refiriendo, ¿sí? Y es que si nosotros mismos entramos una idea o vemos algo, eh, podemos verlo reflejado, lo que estamos pensando en ese momento, inmediatamente en otra persona o en la persona que está al lado, ¿sí? Una idea simple de que estás pensando algo y alguien más lo dice. Ujú. O sea, por ejemplo, tú pensaste, ay, voy a hacer un evento, por ejemplo, y la persona de al lado al minuto dice, es que voy a hacer un evento. Ese tipo de cosas, ese tipo de efectos son los que a veces no tomamos en cuenta y dices, ay, es que pensamos lo mismo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue este efecto tan inmediato que se generó? Ajá. Y es que no nos estamos dando cuenta que las personas que están allí al lado de nosotros son reflejo
un pequeño reflejo de lo que nosotros estamos pensando, ¿sí? Y aquí tiene que ver, bueno, que la idea se gesta desde una persona y cuando se gesta con otra persona y está pensando lo mismo, bueno, traen esa idea a la realidad en ese momento, ¿sí? Y dices, bueno, en realidad ahí me estoy proyectando. Lo que está pasando ahí en ese momento es que hay una proyección. En el Kybalión habla de un montón de planos, sí, que no vamos a tratar porque de verdad son complejos, pero lo que habla es, en general, la idea es que estamos viviendo diferentes planos o proyecciones de nosotros mismos, ¿sí? Ujú. Eh, es un concepto que a lo mejor mucha gente dice, bueno, ¿cómo? ¿No? En realidad yo les digo, es como si tienes un abanico, abres un abanico y en ese abanico de ti, todas estas líneas del abanico, están pasando, digamos, eventos o situaciones al mismo tiempo de ti. Ujú. Todos estos planos o todas estas líneas que existen de tiempo-espacio, te permiten ser a ti lo que tú eres. Ujú. Y yo esto lo quiero llevar al punto de que em, en un momento, quizá en un plano, en este plano estamos hablando ahorita de este programa, ¿sí? Y quizá en otro plano estamos hablando de, de otra cosa, en otro programa, en otra dimensión. Es muy loco esto, Oye, de inconsciencia. pero En este de conciencia y en el otro de inconsciencia. sí, o sea, no sé, podemos hablar de un montón de cosas y es que es como si tuviéramos muchos yo nuestros, ajá, interactuando en diferentes líneas del tiempo. Pero cuando tú te centras en tu yo, o sea, en esta Abby yo que estoy aquí en este momento consciente, sí, y estás conectado, fíjate nada más, conectado con la parte de la Tierra y con el universo, y haces una sola línea como está en la cartita que vimos hoy, justamente, eh, tu universo se centra, ¿sí? Entonces no estás interactuando con todas esas series de dimensiones y demás planos que existen. Entonces cuando dices, yo trabajo con mi propia esencia, con mi yo, ¿sí? Conmigo mismo. Eh, y de ahí podemos entender entonces que parte de nuestra esencia está en diferentes proyecciones, ¿sí? En todos, en todos los sentidos. Si yo me proyecto, ajá, si yo ahorita en este plano consciente estoy trayendo esta conciencia, es porque eh, todos mis yos están ahorita en unidad. Ujú. Y yo estoy en una sola línea, digamos, con la Tierra y el universo, estoy precisamente ahí una sola línea, ujú, en proyección, Ujú. ¿sí? Porque lo que yo estoy sintiendo, que estoy ahorita transmitiendo, lo estoy discirriendo, lo estoy entendiendo desde este plano del universo, ujú, general. Llamémosle Dios, ujú, desde Dios, que hay esa conexión tan amplia, ajá, yo la traigo hacia mí, ¿ok? Y entonces es cuando estoy en esta conexión, digamos, proyectándome todo el tiempo, ¿sí? De, de la información o de lo que estoy recibiendo, ¿sí? De arriba, ¿sí? Y en la conexión sensible que tengo con la tierra, o sea, que me estoy anclando a ella y que también estoy recibiendo y percibiendo todo. Entonces, esa conexión, sí, que nosotros tenemos cuando empiezas a trabajar, pues, en cosas como son meditaciones, te empiezas a dar cuenta de este mundo holístico, esotérico, místico, como quieras llamarlo, eh, donde empiezas a percibir a lo mejor también otras situaciones, otros alcances,
que en tu vida cotidiana no ves. Cuando tú te empiezas a centrar en una sola esencia, o sea, en tu yo mismo, en lo que tú quieres, eh, todo empieza a corresponderte a ti. Es como que si tú quieres algo, ¿sí? Si tú deseas algo material, ¿sí? Por ejemplo, un viaje, si tú dices, bueno, yo quiero ir a un viaje y lo deseas arduamente, ¿sí? Entonces, ahí es cuando en este plano en el que estamos, en este plano consciente, ajá, tratas de ver la manera de cómo generarlo. Pero ahí es cuando dices, se da el viaje por lo que tú quieras, se da de una manera sencilla y dices, es que ese evento te corresponde. Es cuando los ciclos, o sea, cuando toda la línea en la que tú te encuentras, hace un eje con los deseos o los pensamientos o todo lo que estás generando desde aquí, desde tus creaciones. Ajá. Y es como encontrar diferentes órbitas, ¿no? Bueno, chocas con esta órbita del viaje porque eso ya lo creaste aquí. Y si corresponde, ahí va a encontrarse en esa órbita. Ok, quiero un auto nuevo, ¿sí? Igual, está aquí en una creación, pero está en esa órbita si te corresponde o no te corresponde ese auto. Es quizá muy loco la manera en la que lo estoy mostrando, pero tenemos que traerlo a la realidad y es que así es. Sí. Hemos hablado muchas veces de que somos dueños, deberíamos de ser dueños de nuestras propias creaciones y crearlas como queremos. ¿Y cómo saber si las cosas son para ti o no son para ti? Simplemente sabes que cuando algo se te da es que te correspondía. Cuando algo no se te da es que no hay correspondencia ahí, en ese evento. Y aquí con lo que estás diciendo, Abby, o sea, no te corresponde porque no estás en esa, vamos a decir, frecuencia. O sea, si nosotros vemos la ley de correspondencia como desde lo más simple, ¿no? O sea, el mundo interior causa tu mundo exterior porque es como un efecto, es una reciprocidad precisamente. Entonces, muchas veces uno dice, ay, pero es que no tengo esto, nada más revisa cómo estás internamente porque no hay más. O sea, si yo tengo un caos dentro, lo que yo estoy generando fuera es más caos, ¿no? Y también, o sea, como hablando desde esta parte, porque si nosotros lo dejamos solamente de, bueno, no me correspondía o sí me correspondía, creo que de repente nos limitamos mucho en pensar que, bueno, es porque no me correspondía y así es, y ya ni modo, como esta parte a veces de las creencias en donde dicen, bueno, es porque no lo quería Dios, ¿no? Porque sí lo quería Dios. No, a ver, o sea, nosotros somos creadores, entonces nosotros decidimos, ¿no? Y mismo en esta ley de correspondencia, como lo mismo es de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, o sea, de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro, eh, también esto que de repente yo escucho, ¿no? Bueno, es que el día de hoy no puedo comunicarme bien o no tuve un buen día, no sé qué, porque está Mercurio retrógrado, ¿no? O sea, hay muchísimos ya como, digo, estigmas, ¿no? En cuestión de lo que es ¿Excusas? afuera, ¿eh? ¿Excusas? Excusas, sí, exacto, de lo que es afuera y entonces porque yo no tomo esa responsabilidad. Pero el tema es que si estamos viendo que es una reciprocidad, una correspondencia, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera. El tema es que cuando tú tienes la información de lo que es afuera, entonces puedes cambiarlo desde adentro. Y eso es algo Totalmente. que generalmente nosotros no nos ponemos a pensar. O sea, es como, claro, como está así, bueno, ya van a pasar cosas. No, espérate, como está así, entonces yo desde adentro, si cuido, si me equilibro, si cuido mis palabras, si estoy reforzando mi parte interna, entonces eso que está ahí, que puede tener una afectación, evidentemente,
pero yo lo puedo cambiar, yo lo puedo modificar, ¿no? Es cuando decimos, hazte responsable de lo que te corresponde, ¿no? Exactamente. Y de lo que no también, porque al fin del día esto está ahí, está dándote vueltas, Ujú, sí. Entonces, sí, es muy cierto el hecho que comentas de podernos, no sé, adaptar, de podernos entender eh, que todo lo que está ahí ujú, te corresponde. Ujú. ujú. Y, y lo que no también, ¿sí? Sí, Pero viene desde el punto de hacerte responsable a ti. Ujú. De no ir por la vida ignorando las cosas que están. Ese es el tema, ¿no? exactamente. Sí, exactamente, porque también creo que otra parte también de esta ley de correspondencia tiene que ver con que lo que pasa en un punto de tu vida también pasa en todos. Porque Claro. es como esto que tú decías, tú lo expresaste como más a nivel de planos. Ujú. Fíjate, desde que empezamos el día de hoy a hablar, desde los números que nos dijiste, toda esta recomendación de, a ver, el 8 es materialización. Sí, pero si no tienes la parte espiritual, no tienes como ese equilibrio. O sea, si nosotros nos vamos como a planos, pero físico, mental, espiritual, o sea, lo mismo que sucede en un lugar, sucede en otro y sucede en otro y sucede en otro, y al final los otros no los percibimos también, pero suceden las cosas. Eso por un lado, ¿no? Luego, esta parte de la multidimensionalidad, ¿no? Que también tiene que ver. Y es como encontrarnos, o sea, 50 avis, ¿no? O no sé cuántas, infinitas avis, cada quien viviendo una partecita. Pero por otro lado también, te digo, es como lo que estás haciendo en un punto de tu vida, generalmente lo haces en todo. O sea, si yo soy una persona mentirosa, no solamente me estoy mintiendo a mí, me estoy mintiendo, te estoy mintiendo a ti, le estoy mintiendo al otro, o sea, vivo en una mentira. Y no es solamente como, ah, no, bueno, lo que pasa es que, pues claro, le tuve que decir esto a tal persona por lo que sea, por quedar bien, por que no me fueran a regañar, porque no fuera a perder mi trabajo. O sea, hay un montón de cosas por las que uno puede decir una mentira, ¿no? El tema es que no es solamente esa mentira puntual. A eso es lo que voy, ¿no? Si tú haces una cosa en tu vida, quiere decir que es una constante, que se manifiesta en todos los aspectos. Va a afectar todo. Ujú. Exactamente, porque es como un efecto así dominó. O sea, tú, el decir una, y digo esto porque se me ocurrió en este momento el Son decir, ejemplos rápidos, son ejemplos exacto, de que una funcionan. mentira, pero puede ser con cualquier cosa, pero esa primer mentira que tú dijiste es como si hubieses tirado una ficha de dominó de estas que están todas puestas así consecutivamente y que van formando esas figuras, pero que todo ese, vamos a decir, ese circuito es tu vida. Total. Entonces Ujú. tú cuando das así un clic a esa, pues a esa ficha de dominó, automáticamente va a producir un efecto en todo lo que hagas. Y a veces llega pues a lo externo. Claro. O sea, en realidad generalmente llega al externo porque nosotros es como de lo interno a lo externo y de regreso, ¿no? Ujú. Piénsenlo como si fuera un pulso. La verdad es que es así. O sea, en el universo igual hay como una respiración, ¿no? Se contrae, se expande, se contrae, se expande. Pues igualmente en nuestra vida, lo que hacemos aquí, de repente se expande, permea todo, pero esto que permeó es lo mismo que nos regresa. Claro. Entonces ahí bueno, lo que estás haciendo, las acciones que estás tomando, es lo mismo que vas a estar generando, ¿no? En pocas Exactamente. palabras. Sí, O sea, en pocas exactamente. palabras. Y fíjate que es muy interesante esta reflexión que haces de la mentira,
porque es un gran ejemplo. Mira, la mentira te lleva a decir más mentiras, Ujú. ¿no? Es como el enredo, ¿no? Es un enredo literal, porque ya no sabes en qué momento se va a acabar esto, hasta que no llega la verdad absoluta y dices, Ujú. bueno, esta es la verdad, y entonces ahí es cuando te haces responsable y dices, bueno, voy a tomar la verdad y voy a dejar esto. ¿Para qué? Para que entonces el efecto empiece a tomar otro curso, Ujú. ¿sí? El efecto entonces sí sea la verdad absoluta en ti, en tu vida, en tu eje, y ese eje así impacte y empiece a cambiar, ¿no? Exactamente. Porque de otra manera, pues lo que tú dices, todo el tiempo vas a estar rodeada de esa misma línea, es como esas órbitas que les digo que no Alrededor. se acaban, es que estás orbitando en esa frecuencia, en esa energía. Ujú. Ujú. Lo que le pongas, ponle el nombre que quieras, ajá, a al efecto, ¿no? Mentira, si quieres verte más dramático, victimismo, si quieres, o sea, Sí. ponle lo que quieras y así es. La realidad esa es, ¿no? Y bueno, ahí es cuando dices, ¿por qué no puedo avanzar? ¿No? ¿Por qué no me salen las cosas? Yo al principio hablamos de esa reflexión, ¿no? Quiero un viaje o quiero un carro, ¿sí? Algo material y no se me está dando. Ujú. Ujú. Habría que ver eh, qué es, cuál es la causa de ese, o cuál es el origen de por qué no se te están dando las cosas como tú quieres. Pueden ser muchos, pero Ujú. estoy muy segura que todo se generó de una gran idea que tuviste, ujú, de ese pensamiento que en algún momento creaste, ¿sí? O que simplemente, absorbiste, tomaste, lo que quieras. Ujú. Porque puede ser que simplemente dijiste, lo pensaste así vagamente, ajá, eh, y pasa que todo eso sucede, ¿no? Es como el cuento de, no sé si lo comentaste, tú estaba yo en otra clase donde hablábamos de una mujer, ajá, que que se le, ¿cómo se llama? Una mujer que se le muere el hombre, ujú, Ok. y no fuiste tú. Bueno, es el hecho de, por ejemplo, ese ejemplo, ¿no? Este ejemplo que les voy a platicar. Es una mujer que fallece el marido, ¿no? Y resulta que se queda en bancarrota. Ujú. Pero ¿cómo se puede quedar en bancarrota si el marido es rico? ¿Sí? Eh, por lo que tú quieras, el marido decidió tomar todo lo que tenía, no se lo dejó a ella. Ujú. Ujú. Lo donó, hizo otras cosas, etcétera. Y ella se quedó sin nada. Y ella decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no me tocó a mí nada de eso? Y hablo como herencia porque siempre pasa en las herencias, ¿me entiendes? Ujú. Eso siempre pasa en las herencias. Eh, Resulta que se queda sin nada en la calle. Ujú. Y él dice, bueno, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿qué hice mal o qué está pasando? Eh, la verdad es que las herencias o este tipo de situaciones, si muere alguien o un abuelo o lo que sea, eh, no hay una obligación de que se te quede a ti las propiedades ni la parte económica. ¿Estás de Ujú. acuerdo? Es una herencia. ¿Sí? Es una decisión del que generó esa materialidad. Veámoslo de ese punto. Y si a ti no te tocó, es que no te corresponde. Ujú. Y no te corresponde por muchas cosas. No vamos a ver cómo fuiste con la pareja, si era tu esposo, o cómo fuiste con el abuelo, si era el abuelo. Es simplemente que no te correspondía. Porque dentro de esa pobreza o dentro de esa situación que se sentía esa mujer en bancarrota, de ahí tuvo que volver a generar para hacer. Ujú. Entonces, quizá el aprendizaje estaba en que ella tenía que valerse por sí misma y generar su propia materialidad.
Ya, En ejemplos así, tan simples, sí que vemos de la vida cotidiana, está esta parte de correspondencia. No le correspondía, simplemente ella no se lo generó en su vida, exactamente. no Es se que lo generó. esa es la Ujú. parte que de repente perdemos, ¿no? De cómo no me dejó a mí, pero si yo estaba ahí todo el tiempo con él, demás, tú no lo generaste. No lo Como tú no lo generaste, generaste, no has generado. Y a veces pensamos, bueno, es que yo con mis acciones estuve ahí, pues tus acciones, o sea, indican otra cosa. O más bien el claro, resultado indica otra cosa, ¿no? Entonces, aquí yo creo que simplemente es tomar responsabilidad de lo que nos está pasando, sea bueno, malo, nos guste, no, pero mi resultado indica lo que traigo, claro. Y sobre todo siempre. poner a prueba tu ego, Dalia. Claro, Porque el ego es el que te está matando. En este ejemplo que les doy de las herencias o de lo que te corresponde o no te corresponde, eh, el ego es el que te está matando. Te dice, bueno, pero ¿por qué si lo cuidé hasta el último? Si yo fui la única que estuve ahí con él. O sea, el ego es el que no te está permitiendo ver las cosas con claridad, exacto. Y ¿no? además que, bueno, si ya estás, que ese sería como el punto importante, si ya te pasó, pues siempre puedes generar otra cosa, cambiar cosas, porque precisamente, o sea, ya está ese resultado. Entonces, ¿cómo lo cambio? Que a veces uno decimos, ay, pero es que es súper difícil, o sea, ¿cómo voy a hacer? Y ahorita en la situación en la que me encuentro, de verdad son momentos de ponerte en tu centro. Y cuando digo ponerte en su centro, deja de ver afuera, ve solamente adentro. Y creo que lo hemos pasado, ¿no, Avi? O sea, Totalmente. como que de alguna manera es por experiencia que a veces decimos esto. Porque si tú te paras y ves lo que está sucediendo en ti y te das esos espacios, y que ahorita, miren, la energía, como decía Abby, ya desde la semana pasada, desde que empezó este mes, pues obviamente nos está ayudando para interiorizar. No solamente es quedarnos en casa, no es solamente quedarte en casa. Puedes estar afuera y puedes estar interiorizando. Claro. Entonces, es interiorizar, es ver, reflexionar cómo estoy, cómo me siento hoy, porque si quiero algo diferente a lo que hoy tengo, tiene que empezar desde ahí. Y claro, Ujú. nosotros a veces somos tan de, no, bueno, claro, pero yo ya lo pensé, yo ya estoy bien, hoy me levanté y me siento bien, ya quiero que todo lo demás esté bien. No es así, ¿no? No. Hay un proceso, hay un tiempo, un espacio, ¿no? Hay un tiempo y un espacio para todos y para cada uno de todos los seres que están a tu alrededor. Hasta desde ti, empezando desde ti, tu tiempo y tu proceso, hasta la gente que está externa a ti, o los seres con los que convives están en otro proceso, en otro momento. Es muy loco, pero entonces también ahí, fíjate que aplica esta ley también, ¿sí? Eh, simplemente ocúpate de lo que te corresponde, ¿sí? Literal. Lo que no te corresponde, mira, ni te metas, ¿sí? Ni te hagas cargo de cosas y ni te generes karmas que no, que son gratuitos, te estás generando karmas. Yo digo mucho, y eso también se lo digo mucho a mis alumnos en lo que es el cotilleo, el chisme en Ujú. México, todo eso. De verdad, el chisme, el cotilleo, el estar juzgando, el estar haciendo opiniones de un evento, de una situación o de una persona, es el karma gratuito más grande que te puedes cargar. Exacto. Entonces, Si ya es suficiente tenemos con lo de nosotros, ¿no? Como para estar todavía generando más de otros, ¿no? Así ujú. es, Avi. Oye, Avi, pues Ay, no, ya se nos ya está. estamos al límite. Exacto, ya estamos al super límite, ya estamos por terminar el programa. No sé si quieres cerrar con algo. No, nada más. El hecho es que ocupemos estas leyes, vayamos viéndoles el uso en ejemplos cotidianos como los que hemos venido platicando
Y bueno, a ustedes les vaya, así que nos vaya cayendo el 20 a todos cómo funciona, ¿no? Porque vuelvo a decir lo que dice el Kybalión, cuando conoces estas leyes, cuando verdaderamente las manejas, vas a poder, digamos, vas a poder llegar a, ¿cómo decirlo? No sé, no encuentro la palabra. Poder ser tu propio, puedes ser tu propio, puedes manejarte a ti mismo, digámoslo de esa manera, para no elevar egos. Exacto, exactamente, Abby. Así es, estas leyes es simplemente para que, no solamente para que las conozcan, sino para que las pongan en práctica y vayan viendo, sí, como de poco, cómo se puede transformar tan simple con poner atención en estos conceptos que a lo mejor los sabemos, a lo mejor no los sabíamos, pero el simple hecho de ya conocerlos, te paras un poco y dices, ah, ok, voy a ponerlo en práctica y entonces ves qué sucede, que eso es lo importante, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues nos vemos mañana, Dalia. Exacto, nos vemos mañana para otra plática en conciencia, así es que pues muchas gracias, Abby, un beso a todos. Bye.